Se demora un poquito en activarse, no sé por qué. Ya. Bueno, entonces el que tenemos acá, dijimos que este grande de acá se llama base, ¿cierto? Base, ¿cierto? El otro de acá se llama como este chiquitín de acá. Exponente. Exponente. Ajá. Exponente. Entonces vamos a poner los nombres que ya conocemos, ¿cierto? Base. ¿Y en la respuesta cómo se llama? Potencia. Uh-huh. Y la respuesta que vamos a obtener, perdón. Y la respuesta que vamos a obtener se llama potencia, ¿cierto? ¿Y cómo resolvemos esa potencia? Se multiplica Hacemos 3 veces el 4. ok, multiplicamos 3 veces el 4, ¿cierto? Entonces sería 4 por 4 por 4, ¿sí? Y nuestra respuesta es ¿cuánto? 64. Nos daría 64. Listo. Bueno, entonces es claro que el número grande es el que se repite y el número pequeñito, que es el exponente, me dice cuántas veces se repite, ¿cierto? Listo. Y nos da como resultado una potencia. Bueno. Listo. En ese orden de ideas, entonces, pues tenemos varias propiedades que tenemos pues que recordar que nos sirve pues para más adelante frente al tema de la potencia. Entonces vamos a mirarlas acá. Esta primera dice que producto de potencias de igual base, entonces se copia en la misma base y se suman los exponentes. Entonces si vemos acá, pues tenemos productos, siempre que nos hablan de producto nos están hablando de multiplicación, ¿cierto? Entonces el producto de potencias de igual base, la base es 2. Entonces aquí tenemos el 2 al cuadrado y el 2 al cubo. Entonces dejamos la base, que en este caso es 2, y sumamos los exponentes. Y nos queda finalmente 2 a la 5. ¿Sí? Y esa sería pues como nuestra primera propiedad. ¿Listo? Entonces pues hagamos otro ejemplito acá. Realmente es muy sencillo, pero sí es importante tener claro cómo se resuelve este tipo de ejercicios. ¿Listo? O digamos que no es la única forma de resolverlo, pero pues nos puede como ayudar cuando lo vamos a resolver. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, 3 al cuadrado por 3 al cubo, supongamos, aquí por 3. Listo. Entonces, lo primero que tiene que ser claro es que estamos hablando de producto, ¿no? Entonces, son números que se están multiplicando. ¿Listo? Bueno, antes de irnos hasta allá, quiero que tengamos algo muy claro. Y es lo siguiente. Me voy a robar uno de estos cositos de acá. Bueno, entonces, algo que quiero que nos quede bastante claro es lo siguiente. Una cosa es tener esto, 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Y otra cosa es cuando lo tenemos, digamos, dentro de paréntesis. Bueno, supongamos que vamos a hablar con los negativos, que es más claro con los negativos.
positivos realmente uno no ve mayor diferencia. Pero acá sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la de estos dos que tenemos acá, niños? Entre menos 3 elevado al cuadrado y menos 3 al cuadrado. ¿Cuál vemos ahí de primera mano que es la diferencia? En uno tiene que y en el otro tiene que. No tiene. ¿El paréntesis? El Sí, paréntesis. claro. Entonces en el de El arriba vemos. paréntesis y por fuera tiene al exponente. Ajá. Aquí tenemos uno en el que tiene paréntesis, en el que no tiene paréntesis, perdón. Aquí tenemos otro en el que está así. Ah, me falta otro, perdón. Vamos a poner otro que esté así. Listo. Entonces, esta pareciera que fuera lo mismo. Está escrito 3 veces, pero pues en realidad no es lo mismo. Entonces, pues vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, en el primer ejercicio de acá, pues simplemente tenemos que el menos 3 está elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, la respuesta de aquí, ¿cuál sería? Menos 3 al cuadrado. ¿Mm? ¿Qué creen, niños? ¿Cuánto nos da ahí? 27. ¿No? 9, profe. 9. 18 menos 18. 18. Menos 6. Menos 6. Menos 9, profe. ¿Por qué tienen tantas respuestas? Me preocupa. Primero que todo, Profe, no. resolvamos. ¿Cómo? Profe, no. Queda positivo. Queda positivo. ¿Por qué queda positivo, pues? Porque se debe multiplicar. Entonces, menos por menos da más. Ujú. Y 3 por 3 da 9. Entonces quedaría positivo 9. Ya. Bueno, entonces, atención. Cuando el número que tengo es negativo, como este que tenemos acá, es necesario que el paréntesis establezca el signo si va a abarcar la operación de potenciación o no, ¿sí? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, en este caso dice que el menos 3 todo completo se está elevando al cuadrado, ¿sí? Quiere decir que la operación que tengo es menos 3, ¿cierto? Por menos 3 y la respuesta es menos por menos más, ¿cierto? 9. ¿Listo? Claro, entonces que este número se multiplica por el mismo el número de veces que diga este. Entonces, menos 3 por menos 3 me da menos 9, ¿sí? Yo sé que va el número completo con signo y todo porque está dentro de paréntesis. ¿Listo? Voy a hacerle abajo. Entonces, en esta de abajo dice menos y 3 está elevado al cuadrado. Entonces, es una operación diferente, ¿sí? Porque el menos está fuera de la potenciación. Entonces, nos queda 3 por 3, ¿cierto? El menos sigue quedando ahí. Y acá menos. Y la respuesta 3 por 3, 9, ¿cierto? Mi resultado me dará negativo, ¿sí? El menos de aquí. ¿Listo? Y en esta de acá, pues cuando yo no tengo paréntesis que me indique que este menos 3 está elevado al cuadrado o nada parecido, pues quiere decir que la respuesta es negativa, ¿cierto? Porque ese menos, pues, está por fuera de la operación. El que estoy elevando al cuadrado es el 3 y me queda también como menos 9, ¿sí? Entonces es diferente tener esto, a tener esto, a tener esto. ¿Listo?
¿Sí está claro? Niños. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Ok. Entonces, íbamos a mirar la primera propiedad, que era esta que está acá. Entonces, la primera propiedad me dice que si tengo la misma base, entonces miren, tengo la misma base 1, 2 y 3 veces, pues lo que puedo hacerlo normal, es decir, puedo hacer 3 por 3, 9, por 3 por 3, 9 por 3, 27, por 3 y multiplicar todos los resultados. ¿Sí? Puedo hacer eso. Pero también la puedo indicar como 3, el mismo 3 y sumar los numeritos de aquí arriba. ¿Sí? O sea, que me quede aquí 2, que me quede 2 más 3 más 1, o sea, 2 más 3, 5 más 1, 6. ¿Sí? Entonces, me da exactamente igual. Ay, ¿cómo lo meto ahí? Me debe dar 6, ¿no? Ya sabemos, pero no sé cómo meterlo aquí. A ver si me lo voy a poner así. No, tampoco. Bueno, metámoslo por este lado entonces. Ya, por fin. Listo. Entonces, la respuesta sería 3 a la 6, ¿cierto? Entonces 3 al cuadrado por 3 a la 3 por 3 a la 1. Recuerden que si yo no tengo ningún exponente acá, quiere decir que el exponente es 1, ¿cierto? Entonces aquí pues puedo obtener la misma respuesta que haciéndolo por separado. Y pues para resolverlo pues ya simplemente será multiplicar 3 por 3 6 veces, ¿cierto? Que nos daría, ¿cuánto? Nos daría entonces, vamos a ponerlo aquí. 3, ¿dónde está? 329. 4, 5, 6, 6, ¿no? 729. Y nos da 729. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de la propiedad? Saber que si tienen la misma base, como esta que está acá, diferentes exponentes, dejo la base y sumo los exponentes. Aquí lo alcanzamos a desarrollar porque pues a la larga no es tan grande, pero puede ser que si nos da el número 3 a la 21, pues simplemente es para dejarlo indicado como está, como una operación, ¿sí? Porque pues es un número pues bastante dispendioso de obtener. ¿Listo? Entonces esa es la primera propiedad. La segunda propiedad dice cociente de potencia de igual base. Entonces, cuando hablamos de cocientes, chicos, ¿qué es un cociente? ¿Qué es un cociente? Cuéntenme. Producto es multiplicación, cociente, ¿qué es? ¿Qué se les ocurre? Cualquier cosa. ¿Qué operación será cuando hablamos de cociente? Una división, exactamente. Entonces, siempre que ustedes les digan el cociente, se está hablando de una división, el cociente de dos números, o el cociente, entonces si yo les digo el cociente entre 20 y 4, ¿cuánto sería? 5.
Exactamente. Ajá. Entonces, cuando estamos hablando de cociente, pues estamos hablando de división. ¿Listo? División. Ok. Señora. Entonces vamos a mirar cómo es la propiedad en la división. Entonces, tendríamos acá, supongamos que tenemos 4 elevado a la 7. ¿Sí? Y aquí 4 elevado a la 7. Se me fue. 4 elevado a la 7 dividido entre 4 elevado a la 2, supongamos. Entonces aquí tenemos nuevamente el cociente entre estos dos números. 4 elevado a la 7 y 4 elevado a la 2. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es nuevamente dejamos la misma base, que en este caso ¿cuánto es? ¿Cuánto es la base? 4. 4. 4. Y restamos los exponentes. Entonces en la multiplicación los sumamos, en la división los restamos. ¿Sí? Y nos daría ¿cuánto? 5. 4 elevado a la 5. 7 menos 2 nos daría 5. elevado a la 5. Exactamente. Listo. Esto. Bueno, entonces sería 4 elevado a la 5. Listo. Entonces estaba en basura. Ay, pero sí que nos toma el pelo esto aquí con las potencias. Bueno. 4 elevado a la 5. Listo. Y ahora, entonces, ¿cómo resolvemos eso? 5 veces el 4 se multiplica. 5 veces el 4 y nos da ¿cuánto? Sería 4 por 4, 16, por 4, 64, ¿cierto? Por 4, 128. Por 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 128 y 128 por 4 nos da 512, ¿verdad? Listo. Bueno, pues vamos a ver aquí una situacióncita muy particular. Voy a tomarme esto nuevamente. Y dividido. Ok. Entonces acá, supongamos que tenemos 2 a la 3 dividido 2 a la 5. Entonces tengo la misma base, diferentes exponentes. Dice la regla que se restan los exponentes, ¿sí? Entonces al restar los exponentes, ¿cuánto me da? 3 menos 5. 2 Menos elevado 2. 8.
nos da 2, pero negativo, ¿cierto? Menos 2. Señora, Listo. ¿Y cómo resolvemos eso? 2 algo, ¿cómo podemos resolver? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? No, profe. ¿No lo vieron o no se acuerdan? no me acuerdo. Yo creo que no lo vi. ¿Ninguno? Bueno, entonces, atención. Cuando tengo un exponente negativo, pues no lo puedo solucionar y por tanto tengo que convertirlo en exponente positivo para poderlo solucionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo convierto un exponente negativo en exponente positivo? Para convertirlo de exponente negativo a exponente positivo, tengo que reemplazar el número por el número inverso, ¿ok? Entonces, el número inverso de 2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? ¿Cuál es el número inverso de 2, hijos? ¿Cuánto será? Digan cualquier locura. No importa si está mal. El inverso de 2, ¿cuál es? ¿Mm? 1 Menos 2. 0, Men- 4. ¿Es positivo? No, ninguno le ha pegado. 2. No, ¿Un medio? pues exactamente. El 4. inverso de 2 es un medio, ¿sí? No, ya lo dijeron, un medio, ¿sí? El inverso de 20 es un veinteavo. El inverso de menos 10 es menos un décimo, ¿sí? Es quintos, es 5 tercios. ¿Sí está claro? Quiere decir que para poder resolver esto tengo que transformar este número en un medio, ¿sí? En un medio, y cuando ya lo tengo como un medio, entonces, Dios, entonces ese exponente que lo tenía acá como negativo lo puedo convertir en un exponente positivo, aquí, en exponente positivo, ¿sí? Mírenlo, así nos queda. Y ya esto lo puedo solucionar normal. Entonces, normal, ¿cómo sería? Pues simplemente resuelvo la operación tal cual. Entonces, vamos aquí a ecuación, otra vez. Ajá. Resolvemos el numerador, que en este caso, pues 1 que sigue siendo quedando 1, ¿cierto? Y 2 al cuadrado me da ¿cuánto? ¿Cuánto es 2 al 4. cuadrado? 4. 4. ¿Listo? Quiere decir que esa es nuestra respuesta. Si lo quiero pasar a decimales, ¿qué hago si lo quiero pasar a decimales? ¿Mm? ¿Cómo hago para pasar un cuarto a decimales? ¿Cómo hago? Niños, recuerdan que simplemente divido el numerador entre el denominador, 1 entre 4, ¿sí? Ya. Entonces al hacer la división nos da 0,25. Quiere decir que la respuesta de esto es 0,25, positivo, ¿ok? Bueno, Ver que esto les genera cierta angustia, voy a hacer otros ejercicios. Listo. Entonces vamos a hacer otricos acá. Listo.
Ay, no. Bueno, aquí cuánto nos daría. Ah, me faltó aquí el exponente de todas formas. Bueno, niños, vamos a hacer este. Van a hacer este ahí en la casita. Qué pena la demora, pero es que con exponentes se complica la cosa. Háganlo ahí, chicos. Me cuentan cuánto les da. Y mientras lo van haciendo, pues voy a intentar poner otros. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer esos 4 que están ahí. ¿Ok? ¿Alguno ya hizo el primero? Yo, profe. Bueno, a ver, dime entonces cómo te quedaría. 9. Te dio 9 finalmente. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Paso. ¿Qué pasa? Listo. Entonces, ¿qué queda inicialmente? Primera parte. Queda La 3 al cuadro, creo que se dice. 3, 2. a la pero te queda 3 a la menos 2, ¿cierto? Porque 6 menos 8. O sea, siempre al numerador, al primero, o sea, o al numerador le quito el denominador. Entonces sería 6 menos 8, ¿sí? Entonces te queda 3 a la menos 2. ¿Ves? Diferente. Y en este caso, pues no podemos decir que sea 3 al cuadrado, sino 3 a la menos. Ajá. Yo la hice así. ¿Cómo? Yo la hice así como usted la está escribiendo. Ah, bueno. ¿Y qué seguiría entonces acá? Pues se hace una fracción. Se convierte el número en... Se pasa a su número. El verso sería ¿cuál? Sería un medio. ¿Cuál sería? Un... Medio. Porque es el... No, porque es el inverso de 3. ¿Sí? Un tercio. Exacto, un tercio.
Entonces reemplazo el 3 por 1/3. Ajá. Y luego ese 3 lo tengo que... Ese 3 lo elevamos a la 2, ¿verdad? Positivo. O sea, te quedaría así. ¿Sí? 1 sobre 3 al cuadrado. ¿Listo? 1 sobre 3 al cuadrado. Y este 1 sobre 3 al cuadrado sí me da ¿cuánto? Igual a... ¿Cuánto da? Un sexto. 1, Da 1/9. 1 sobre 9, ¿cierto? Nos da 1 sobre 9. Y 1 sobre 9, pues es muy diferente a 9, ¿no? 1 sobre 9, pues es un número más pequeñito que 1, ¿cierto? Mientras que, pues 9, pues es un número mucho más grande, ¿sí? Listo. Entonces ese 1/9 lo podemos dejar así como 1/9 o lo podemos escribir como más. ¿Se podría escribir 1/9? ¿Cuánto da 1/9 pasado a decimal? ¿Cuánto les da 1 entre 9? ¿Niños me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, señora. 0, Ah, ok. ¿Cuánto les da 1 sobre 9? ¿Cuánto? 0,11. Bueno, listo. ¿Está claro? Voy a volverlo a explicar porque es que como me he demorado como media hora escribiendo cada cosa, pronto se les pierde el hilo. Entonces, cuando tengo números, estoy dividiendo números que tienen la misma base, diferente exponente, lo que hago es restar los exponentes. Entonces, en este caso, nos queda 3 de base y de exponente 6 menos 8 nos da menos 2. Hasta ahí creo que es claro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el exponente que me da un resultado negativo? Entonces, cuando yo tengo un exponente, no solamente en este tipo de ejercicios, ¿no? Sino siempre que yo vaya a realizar una operación y me dé o vea un exponente negativo para poder dar una respuesta de a qué cuánto corresponde, pues lo que tengo que hacer es transformar este número en el número inverso para poder transformar o cambiar ese exponente negativo en un exponente positivo, ¿sí? Entonces, el inverso de 3 es 1/3, ¿ok? Si el número fuera 20, sería un 20avo, ¿listo? Ok, entonces ya transformamos el número en su inverso y lo que hacemos después es que el numerito que tiene acá, o sea, el exponente, lo podemos ya poner como positivo, pero en el denominador, como aparece aquí, ¿sí? ¿Lo están viendo? Y finalmente, pues ya resolvemos como podemos, o sea, ya sabemos que lo que aparece en el denominador, pues lo podemos resolver normal. Entonces nos queda 1 arriba, al que no le estamos haciendo nada, y abajo nos queda 3 al cuadrado, que sería 9. ¿Listo? Y luego, pues al final, si yo quiero transformar este 1/9 en un número decimal, pues simplemente divido 1 entre 9 y mi resultado será 0,11. ¿Está claro, niños? ¿Hasta ahí? Ahora, Ok, entonces hagamos este de acá. Entonces, ¿cuánto nos daría este? Bueno, este sí es diferente, pero ¿cuánto nos daría? ¿5 a la qué? 5 a la 0. 5, sí, señora, claro. 5 a la 0, o señor, perdón. 5 a la 0, ajá. ¿Y 5 a la 0 cuánto da? ¿Cuánto da cualquier número elevado a la 0? 5, el mismo resultado. No,
Queda 5 a la 1. No. No. ¿Quién da más? Queda 5 elevado a la 1. No, señor. Queda 0. Tampoco. Cualquier número, escuchen eso. Cualquier número elevado a la 0 me da como resultado 1. 1, siempre da 1. 1. Ese 1 está como raringo, pero... ¿Qué trauma esto? ¿Sí? Entonces, si nos devolvemos por aquí, está dentro de las propiedades de la potenciación. Mire, la propiedad del cero. Todo número o expresión elevada a exponente 0 es igual a la unidad. 3 a la 0 me da 1. Menos 4 por 5 todo a la 0 me da 1. Si yo tengo una letra a la 0, la respuesta es 1. 2520 a la 0 me da 1. Menos 38 a la 0 me da menos 38. Bueno, vamos a hacer eso. 1. Sí, pero como es menos 38 y si no está dentro de paréntesis me daría menos 1, ¿no? Esa sería la única diferencia. Bueno, listo. Ahorita volvemos sobre ese. Aquí, ¿cuánto nos da esta respuesta? 7 a la 3 dividido 4, ¿cuánto nos da? 7 a Séptimo. la menos 1. Ajá, 7 a la 7 menos 1. menos 1, exactamente. Ok. ¿Y cómo entonces resolvemos eso? Se convierte en número inverso. Se le da el número inverso. Se transforma en su inverso, Sería un ¿cierto? onceavo. Y nos quedaría 1, Un sieteavo. un séptimo. ¿Mm? Un séptimo. Y ese 7 tengo que elevarlo a la ¿cuánto? 1. 1. A la 1 positivo, ¿cierto? Y ya Sí, ahí señora. sé que esa será mi respuesta, ¿cierto? Entonces me quedaría 1 sobre 7 a la 1, ¿cuánto es? 7. 7, ahí sí da Un 7. séptimo. Ajá, y si lo paso a decimales, 1 sobre 7 me daría ¿cuánto? 0, bueno, 0,14. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señora. ¿Seguro? ¿Para todos está claro? Chicos, sin miedo pregunten, porque después están perdidos y no saben de dónde salieron las cosas. ¿Está claro para todos? Vuelvo y les pregunto. ¿O quieren que vuelva a explicar? ¿O está claro? ¿Sí o no? Yo creo que está claro. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ok. Y aquí entonces, ¿cuánto nos daría este último que tenemos ahí? Este de acá. 2 a la 12 dividido entre 2 a la 15. ¿Cuánto nos daría? 2 a la menos 1. 2 elevado a la menos 3. 2 elevado a la menos 3, ¿cierto? Menos 3, claro. Porque tenemos 12 menos 15 nos da menos 3. Perfecto. Entonces ahora para resolverlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasarlo. Transformar la número inverso. Transformarlo a su inverso. Ajá. Y el inverso de 2 a la 3, ¿cuánto es? De 2, perdón, ¿cuánto es? 1 elevado a la 3. Un medio. Un medio, ¿cierto? Lo voy a reemplazar por esto. Un medio elevado a la 3, ¿cierto? Ok. ¿Y ahora cómo resuelvo esto? ¿Cómo me da? Igual a 16. 16
¿Por qué te da 16? A 9, profe. 8, ¿no? Entonces nos daría... 16, ¿no? Más el de dos por arriba queda como 1, ¿sí o no? Sí, espera, y Sí. luego el Listo. 2 por el 3 Y te quedaría 2 por da el 3, 8. no. 2 por 9. 2 por 2. ¿Sí o no? 16. 2 por 2, 4. 4 por 2. 8. 8. Ven, que no da 16. Listo. Entonces esto nos quedaría igual a voy a escribirlo así como para no demorarme tanto, a 1/8. ¿Y 1/8 me da cuánto? Si lo quiero pasar a decimales, ¿cuánto les da? 0,125. 0,12. Ajá, listo. ¿Está claro? Sí, Bueno, señora. voy a ponerles otrico acá. A ver, ¿cómo creen que iría? Ah, no, pero voy a meterlo más bien con la ecuación aquí. Ujú. ¿Qué cosa está tan loca? Listo, entonces supongamos que tengo 5 tercios. ¿Sí? Tengo 5 tercios. Y ese número, supongamos que lo tengo elevado. Ay, no. 5 tercios elevado a la... A ver si me lo deja poner así. Elevado a la -3. Supongamos que es así. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Ah, sí. Listo. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? ¿Cómo creen que lo podemos resolver? ¿No? Ya no tengo el número como estos, 3, 2, 8, sino tengo una fracción. ¿Sí? Listo. Y está elevado a un número negativo. Entonces, el proceso es el mismo. Tengo que reemplazar ese número por su inverso. ¿Sí? ¿Cuál será el inverso de 5 tercios? ¿Cuál creen? ¿Quinto? No. El inverso de 5 tercios será otra persona. A ver, ¿quién más se le Un ocurre? tercio. 5. ¿Un tercio? No. ¿Qué más dijeron? 5. 5 solito, no. 5 elevado a la -3. No, el inverso de 5 tercios, o sea, este número, el inverso de este, ¿cuánto podría ser? 1/8. 5 elevado a la 3 dividido por 3. No, 1/8. no, 15. no. 1.
No, miren, el inverso de 5 tercios es 3 quintos. ¿Sí? Simplemente el denominador pasa al numerador y el numerador al denominador. Ya. Lo mismo que hacíamos acá. Recuerden que si un número no tiene nada debajo, quiere decir que el número de abajo es 1. Lo que pasa es que uno pues nunca lo coloca porque no lo necesita. ¿Sí? Pero este número es como si tuviera un 1 debajo. Por eso al reemplazarlo por el inverso, escribimos el 1 arriba y el 2 abajo. ¿Sí? Lo mismo este es como si tuviera un 1 debajo. Por eso cuando vamos a hacer por allá que la carita feliz, no sé qué, siempre decimos, le ponemos 1 y hacemos la carita feliz. Porque todos los números es como si tuvieran un 1 debajo, ¿sí? Por eso aquí, al reemplazarlo por el inverso, el 1 queda en el numerador y el 3 en el denominador, ¿sí? Pero este no, porque esta es una fracción. Entonces, simplemente reemplazarlo por el inverso es colocar el denominador arriba y el numerador abajo, ¿sí? Y ya después de tener esto, pues ahí sí podemos transformar este exponente en un exponente positivo, ¿sí? 3. ¿Listo? Entonces reemplazamos el número por su inverso y el exponente ahí ya nos quedará positivo. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues como se resuelven las potencias. Entonces en este caso el numerador lo elevo al cubo y el denominador también. Entonces será 3 por 3 por 3, ¿cierto? Y el denominador pues también me quedará aquí debajito 5 por 5 por 5. ¿Sí? Niños, ¿está claro? Sí, señora. ¿Seguro? Sí. Bueno, que después no me vayan a decir, no, Sí, que es que ellos señora. no entienden nada en clase, que yo no sé qué, que las mamás que me tocó contratarle no sé cuántos profesores. No, o sea, la idea es que les quede la información muy clara en la clase. Y si no, pues la volvemos a explicar, no hay problema. Listo. Entonces aquí el numerador nos daría ¿cuánto? ¿Cuánto nos da aquí? 27. 27. Exactamente, 27. ¿Y el denominador nos da cuánto? 125. 25. 125, ¿sí? 125. Y si queremos pasarlo a decimal, pues tenemos que dividir, 125 más. Tendríamos que dividir el numerador entre el denominador, ¿cierto? ¿Alguien tiene la respuesta por ahí? 27 dividido 125. 4,62. No, ¿cómo lo sacaste en la calculadora? Atención, 0, 0,216. 0,216. Atención, por favor, para que lo tengan siempre presente. Si el numerador es más pequeño, es más pequeño como en este caso que el numerador, pues siempre la respuesta les tiene que dar menor que 1, o sea, les tiene que dar 0, algo, ¿sí? No es posible que yo, porque este número 125, perdón, no cabe dentro de este, ¿sí ven? O sea, así yo, a simple vista, sin haber hecho ninguna operación, nada de nada, no he hecho nada. Pero yo sé que este número es más grande que este, entonces si este número es más grande que este, mi respuesta debe dar 0, alguna cosa, ¿sí? Sin necesidad de ponerme a hacer ninguna operación. Entonces siempre que el denominador sea más grande que el numerador, al dividir la respuesta me va a dar 0, no sé qué. ¿Listo? Bueno, ¿está claro hasta acá, niños? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. ¿Seguro? Sí. Ok. Bueno, entonces ya vimos el producto de Sí, potencias de igual señora. base, vimos el cociente de potencia de igual base, vimos esta propiedad 0 que recordamos que cualquier cosa elevada a la 0 nos da 1, ¿sí? Listo, y nos faltarían estas tres de aquí. Entonces vamos a hacer esta. Potencia de una potencia. ¿Listo? Bueno, entonces
Vamos a ver si la podemos meter aquí con ecuaciones más fácil. Ha sido... Bueno, aquí. Y... A ver si logramos... Ay. Vemos que tenemos 3 a la 2. Ajá. Y ese 3 a la 2. Al mismo tiempo. Dios mío. Al mismo tiempo lo vamos a elevar a la 3. Listo. Entonces acá voy a ponerlo más grande si me deja esto. Listo. Entonces aquí esto tengo potencia de una potencia, o sea, porque estoy elevándolo a la 2 y luego ese resultado lo estoy elevándolo a la 3, ¿sí? Entonces, para resolver esto, lo que tengo que hacer, ¿se acuerdan cómo se resolvía eso? Profe, creo que se suman los los exponentes, perdón, ¿Se suman? se multiplican, algo así. Ajá, se multiplican. Entonces, acá nos dará 3 elevado a la 6, ¿sí? 6. Exacto, 3 elevado a la 6. Esto fuera más fácil de meter, sería más chévere. No saben lo difícil que ha sido meter todas esas potencias aquí. Ay, Gracias todo eso, profesora. no, Yo solo hice cosas así normal. no te escucho bien. Listo, entonces nos dará 3 a la 6 y pues lo resolvemos normal, ¿cierto? Nos dará 3 por 3 por 3 por 3 por 3, ¿cierto? O sea, 6 veces. Y nos daría 3 por 3, 3, 4, 5, 6. ¿Que nos da cuánto, niños? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto da? 729. Sí, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81, ¿cierto? Y 81 por 3 nos da 243 por 3, 729. Ajá. Listo. Bueno. Entonces, simplemente es así. Esta es la operación. Vamos a ver si logramos meterle aquí un negativo. Listo. Supongamos que lo que tengo es esto. Aquí entonces, en este caso, tendría 3 elevado a la menos 2 por 3. Entonces me daría 3 a la... ¿Cuánto me daría? 3 a la 6. Menos 6. A la menos 6, ¿cierto? A la menos 6. Y para resolverlo, entonces, ¿cuánto les da? Van a hacerlo ustedes ahí solitos. ¿Listo? Y me dicen ahorita cuánto les dio.
Listo. ¿Ya? ¿Lo hicieron? ¿Cuánto dio? ¿Alguien que lo quiera hacer? No, todavía no. Convierte el número. Pues, profe, si la primera fracción da un 1, bueno, en Ujú, como se dice 1 y abajo 3 y 6. ujú. Un tercio no, no sé. Y después Un tercio y el 3 elevado a la 6. Ajá, ¿y acá? Entonces nos hay dará, otra fracción, ¿no? Para resolver el otro, ¿no? sí, señor. Aquí tenemos otra fracción que sería 1 sobre, 729. ya tenemos 3 a la 6 que es 729, sí, muy bien. Y la respuesta final, entonces ya sabemos que es que nos debe dar ¿cuánto? ¿Menor que cuánto? 0, Que nos debe dar 0, algo, ¿cierto? Y nos da 0,0013. ¿Listo? Haciendo pues la adición normal. Yo lo sé. ¿Está claro, chicos? señora, Bueno, listo. Entonces, esta es la otra propiedad que se llama potencia de una potencia. Entonces, elevo esto y el resultado vuelvo y lo elevo. Pero para resolverlo más fácil, puedo multiplicar los exponentes, 3 por 2, 6, y pues resolverlo así. Y si nos encontramos con un negativo, pues lo resolveríamos de esa forma. ¿Ok? Bueno, importante tener en cuenta también el signo. Entonces, ¿qué pasaría si el que está negativo, bueno, lo voy a poner aquí? Bueno, ¿cuál es la respuesta si lo tengo así? ¿Cuál es la respuesta si lo tengo así? Aquí, ¿cuánto me daría? Ya sabemos la respuesta, es 729, ¿cierto? Lo que da tendríamos dudas aquí sería el signo. Entonces, aquí el signo, ¿cuál sería? menos. Sería negativo porque dijimos que no está incluido dentro de la potenciación, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, aquí nos daría menos 729. Ok. Y en este caso, nos daría signo positivo o negativo. Positivo. ¿Por qué? Profe, disculpe la interrupción. Es que Ujú. escucho entrecortado, entonces sí puedo salir y volver a entrar. Sí, claro. Dale. Da positivo, profe. ¿Por qué? ¿Por qué da Porque se positivo? multiplican los signos. ¿Por qué qué? Se multiplican los signos. Ajá. Como está elevado al cuadrado, menos por menos te da más, ¿cierto? Y pues tú ya sabes que te queda positivo y pues no tienes más signos, entonces la respuesta final será positivo, ¿cierto? Más 729. ¿Listo hasta ahí? ¿Está claro? Sí, señora. Bueno, ok.
antes de mirar la otra propiedad, hay algo que quiero mostrarles. Y es lo siguiente. Bueno, es más, de hecho lo voy a escribir. Son unas propiedades específicas que tienen que ver con el tema pues, que estamos viendo, pero orientado específicamente al tema de los signos, ¿ok? Entonces, para que le pongan mucha atención. Entonces, es una propiedad. Entonces, si se eleva, bueno, vamos a escribir así. Si la base es negativa y el exponente es par, el resultado será positivo, ¿sí? Y la otra, entonces acá, si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado será negativo, ¿sí? Y si la base es positiva, pues el resultado siempre será positivo, ¿no? Si la base es positiva, el resultado será positivo. ¿Sí? Ya vimos que a pesar de que el exponente sea negativo, nuestro resultado final siempre será positivo. ¿Listo? Entonces miremos qué quiere decir eso. Voy a ponerle aquí un numerito como para identificar. Primera, segunda y tercera. Digamos que estas son otras propiedades, pero que hacen alusión única y exclusivamente al signo o al elevar en potenciación única, al elevar en potenciación números negativos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos. Listo, pues. Supongamos que tengo 3 elevado a la menos 21. Ah, perdón. A la 21. Y es menos 3. Menos 3 elevado a la menos 21. Menos 3 elevado a la 21. Ya, listo. Y ahora, entonces, yo sé que la base es negativa, ¿cierto? En este caso es menos 3 y está elevado a un número par o impar. ¿El 21 es par o es impar? Impar. Impar. Entonces, si yo miro acá, si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado será negativo, ¿sí? Entonces, yo sé que la respuesta final me va a dar un resultado negativo, ¿sí? Sin necesidad, pues, de hacer nada más. Voy a ponerle aquí un 1, como para que no nos pues, tengamos que irnos tan lejos a hacer 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, aquí la respuesta sería menos 1, ¿cierto? Porque simplemente yo sé que 1 por 1 por 1 por 1 por 1 siempre me va a dar 1, ¿sí? Pero no sabría es el resultado final. Entonces el resultado final en este caso me va a dar una respuesta negativa porque el exponente es impar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el exponente es par? Si tengo es menos 1, pues elevado a un número positivo. Entonces, Será sí, positivo. perdona, un número par. Si lo tengo elevado a un número par, el resultado pues me dará positivo, ¿sí? Bueno.
menos 1 y supongamos que esté elevado a la 10. Ajá. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que esto esté incluido dentro de la operación. ¿Sí? Listo. Entonces, si el menos 1 está incluido dentro de la operación y lo estoy elevando a la 10, pues el resultado será 1 positivo, ¿cierto? Aquí entonces, si es el exponente impar, el resultado será negativo. Si el exponente es par, el resultado será positivo, siempre y cuando el número con el signo esté incluido dentro de la operación de la potencia, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo tengo menos 1 y eso elevado bueno, lo mismo. Ay, elevado a la 21, ¿sí? Aquí menos 1. Y no está dentro de paréntesis, la respuesta sería ¿cuál? Si no está dentro de paréntesis, quiere decir que el signo lo coloco siempre. Y bueno, uno a Menos la vez, uno. Menos uno. menos 1, exactamente, ¿sí? ¿Listo? Bueno, y aquí en este caso, también supongamos que lo tengo así. Sí, señora. Profe, ¿y ahí cómo se hace con la operación con el signo? Ya, espérame, que es que estoy intentando. Aquí sería a la 10, ¿cierto? Menos 1 a la 10. Ajá. Ya. Bueno, aquí en este caso, entonces, el menos 1 no está dentro de paréntesis, ¿cierto? Quiere decir que yo lo voy a poner de todas formas, ¿sí? Y la respuesta en este caso también me daría menos 1. ¿Sí está claro? O sea, cuando no está dentro de paréntesis, yo sé que la respuesta me tiene que dar con ese signo, ahí, literalmente. Cuando está dentro de paréntesis, la incluyo dentro de la operación y ahí tengo en cuenta esto, ¿sí? Ahí voy a poner una flecha como para que no nos perdamos de vista, que esto lo tengo en cuenta aquí. Si le vas a negar el exponente par, sería esta de aquí, ¿cierto? Y aquí esto lo tengo en cuenta acá, ¿sí? Aquí, en la otra. Si la base es negativa, el exponente impar, acá, ¿sí? Entonces, aquí lo tengo en cuenta. Aquí no, porque este menos no está incluido dentro de la operación. Entonces, ¿qué hago? Pongo el signo, tal cual, el menos 1, y esto lo resuelvo normal. Pues 1 a la 21 me da 1. Y aquí pongo el signo y esto lo resuelvo normal. 1 a la 10, pues me da 1. ¿Sí está claro la diferencia? Sí, señora. Ok. ¿Para todos? Niños, ¿sí? ¿O se perdieron en algún momento? ¿O van bien? Sí, señora. Ahí está bien, profe. Profe, ¿y ¿Sí? cómo se Bueno, haría la operación con el signo? acá dices acá, ¿sí? Bueno, mira. Entonces, voy a llevarme este momentito por allá a otro lado. Ponerlo por allá. Ajá. Que le dio. Listo. Acá, por ejemplo. Entonces, la operación con el signo, pues aquí es menos 1 por menos 1, ¿sí? Por menos 1, por menos 1, etcétera. Y lo escribes 21 veces, ¿sí? Es la operación que tienes ahí, ¿ok? La operación que tienes acá también es esa. Esto también me lo voy a llevar un momentico. Ay.
Listo. Entonces, acá la operación que tienes también es esa. Menos 1 por menos 1 por menos 1. Esta la voy a hacer porque pues son 10, no son tantos en teoría, ¿no? Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahí tenemos 10, ¿sí? ¿Cuál es la operación? Pues menos por menos más, por menos menos, 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 por menos más. Entonces tu resultado te da más 1, ¿sí? Pero esto que tenemos acá nos facilita tiempo y trabajo. Simplemente tú sabes que si el número aquí es negativo y la base es par, tu resultado sin ponerte a hacer todo lo que yo acabé de decirte ahorita, de menos por menos más, etcétera, pues tú ya sabes de antemano que el resultado te va a dar positivo, ¿sí? Porque el exponente es par. Y acá tú ya sabes de antemano que el resultado te va a dar negativo porque el exponente es impar. ¿Ok? Así sería la operación con los signos. Ahora, aquí tienes menos 1. Entonces aquí lo que tienes es lo siguiente. Tienes el menos y dentro del paréntesis tienes 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 21 veces. ¿Sí? ¿Listo? Cuando haces la operación, entonces te queda el menos que nos quedó afuera, ¿cierto? Y el resultado de lo de adentro que sabemos que será 1. ¿Sí? Y la otra que teníamos que era menos 1 también a la 20 era. Bueno, menos 1 aquí a la 20. Lo mismo, mira, como el menos 1 no está dentro dentro de ningún paréntesis, aquí en este caso, aquí no está, sino está por fuera, entonces el menos va por fuera de la operación, lo dejas ahí quietico y haces la operación 1 por 1 por 1 por 1, etcétera, 20 veces, ¿cierto? Y tú ya sabes que tu resultado va a dar con este menos que tienes aquí, con este menos no lo puedes quitar, menos, y el resultado de lo de adentro, pues del paréntesis que te va a dar 1, ¿sí? Entonces miren que son cosas diferentes. Cuando está dentro del paréntesis, yo aplico esto. Cuando no está dentro del paréntesis, yo sé que ese menos no lo puedo modificar, que siempre el resultado me va a dar con ese menos. ¿Sí está claro? Sí, señora. Ahora sí, Sí, ¿esto era lo señora. que me preguntabas de los Sí, señora. signos? ¿Sí? Sí, Listo. señora. Bueno, muy bien. Listo. Entonces nos vamos a devolver a esta tablita del principio a ver qué más nos dice. Entonces ya vimos esto, ¿cierto? Que dijimos que se deja la base, se suman los exponentes y nos sacamos el resultado. Dijimos que cuando es cociente lo que hacemos es restar los exponentes y sacamos el resultado. Cuando teníamos potencia de una potencia, entonces multiplicamos, ¿sí? Aquí, esto es diferente a esto, ¿no? Aquí tenemos un producto de dos números, aquí tenemos este número está elevado a la 2 y luego ese mismo resultado a la 3. Entonces aquí multiplicamos. ¿Listo? Vimos este de acá que dijimos que cualquier número elevado a 0, no importa lo que sea, el resultado final me va a dar 1. ¿Listo? Bueno. Ahora, aquí dice potencia de un producto. Siguiente. Se debe elevar cada factor al mismo exponente y desarrollar la potencia indicada. Entonces, por ejemplo, acá tengo 3 por 2, todo elevado a la 5. Entonces es como, bueno, entre comillas, porque no es exactamente eso, pero como si aplicáramos propiedad distributiva. El 3 lo elevamos a la 5, el 2 lo elevamos a la 5, resolvemos la primera cantidad y resolvemos la segunda y multiplicamos las dos, ¿sí? Y cuando hacemos lo mismo con un cociente, pues es igual. Se eleva el 3, se eleva el 2 y sacamos la división entre los dos resultados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejemplitos de eso. Bueno.
Supongamos que tengo 4 más, a ponerlo así, menos 2, y eso elevado a la 4 menos 2. Perdón, no. 4 por menos 2. 4 por menos 2 elevado a la... vamos a meterle un 3 ahí. ¿Listo? Ok. Entonces lo que nos decía ahí es que tengo que resolverlo por separado, ¿cierto? Entonces, el 4 lo elevamos al cubo, ¿cierto? Ay, no. 4 lo elevamos al cubo. Pasamos. 4 lo elevamos al cubo, ¿cierto? Y por, dice ahí, menos 2 también elevado al cubo. ¿Listo? Y lo resolvemos por separado. Entonces, 4 al cubo, ¿cuánto nos da, niños? ¿Cuánto les da? ¿Sí están ahí? 42. No. 4, 64. 36. 4 al cubo es 4 por 4 por 4. ¿Ah? Entonces, 4 por 4, ¿cuánto es? 16. Ajá. ¿Y 16 por 4? 64. Exacto. 64. Listo. ¿Y por cuánto me da menos 2 al cubo? ¿Cuánto daría? 2 por 2. ¿Cuánto es? 12. 12. 8. 8. Negativo, ¿cierto? Menos 8. Listo. Aquí me faltó poner el paréntesis, ¿no? Perdónenme porque aquí claramente lo está incluyendo, porque desde el principio está dentro ahí metidito. Listo. Entonces, la respuesta, miren aquí, por ejemplo, 2 por 2, 4 por 2, 8. La base es negativa y el exponente es impar. Quiere decir que mi respuesta será negativa. Por eso ese menos 8 me da negativo. ¿Listo? Y al final, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos esos dos, ¿cierto? 64 por 8 nos da 512. Multiplicamos los signos, más por menos, menos. Listo. ¿Está claro? Sí, señora. Hagamos otra. Señora, Ok. Bueno. No quiere decir, escúchenme, no quiere decir que esto no lo pueda resolver resolviendo primero lo del paréntesis y luego levándolo al cubo, ¿sí? O sea, lo que la propiedad hace es como decirme, mire, usted también puede hacer esto, ¿sí? Pero no quiere decir que no se pueda hacer de esa forma, ¿sí me explico? Es una propiedad, es como cuando usted le dice, no, puede hacer esto, puede ponerse el azul, pero también puede ponerse el verde, ¿sí? Entonces, aquí es una forma de hacerlo, pero existe otra. ¿Cuál sería la otra forma de hacerlo? Resolverlo del paréntesis y elevarlo al cubo. Y la respuesta tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo nos daría? 4 por 2 me da 8, ¿cierto? Menos 8. Y ese menos 8, pues yo lo puedo elevar al cubo también. Exactamente, al cubo. Aquí esto lo vamos a poner dentro de paréntesis porque es la respuesta a lo que está en paréntesis. Y menos 8 al cubo también me da
8 por 8, 64. 64 por 8 me da 512. Con respuesta yo sé que la base es impar, el exponente es negativo, entonces yo sé que mi resultado será negativo, ¿cierto? O también puedo decir menos por menos más, por menos menos, pues el resultado me da negativo, ¿sí? Entonces, ¿lo puedo hacer así directamente? Sí. ¿Lo puedo hacer así? Pues eso es lo que me indica la propiedad, que es una posibilidad de hacerlo. ¿Por qué es tan importante que sepan que existe esta posibilidad de hacer esto? Porque cuando tenemos letras, digamos, si acá tengo unas letricas, pues ya no voy a poder multiplicar eso así tan fácil como lo tengo acá. Entonces, por eso es importante saber que esto se puede resolver así o se puede resolver de esta otra forma. ¿Ok? Listo. Entonces, hagamos otro ejemplo de cociente ahora. Entonces, menos 20. Vamos a ver si encontramos el símbolo de división así como fácil. No lo encontré. Voy a ponerlo así entonces. Menos 20 dividido entre... vamos a colocarle entre 5. ¿Sí? Elevado a la... Pongámosle a la 3 también. Listo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la propiedad, podemos resolverlo por separado el numerador y el denominador y luego hacer la operación entre las dos, ¿cierto? Entonces, sería menos 20 y eso elevado al cubo, ¿cierto? Profe, la respuesta da menos 64. Sí, vamos a ver, puede ser. Menos 20 al cubo dividido entre 5 y ese 5 también va a ir al cubo. ¿Listo? Entonces, menos 20 al cubo me va a dar, entonces, 20 por 20 que me da 400 y eso por 20 que me da 8000, ¿cierto? ¿Será positivo o negativo ese número? Negativo, ¿cierto? Porque vemos que la base es negativa y el exponente es impar. Listo. Y en la parte de abajo tengo 5 al cubo, que sería 5 por 5, 25. Por 5 me da 125, ¿cierto? Y la respuesta entonces me daría esos 8000 dividido entre 125, que me da efectivamente 64, como dijo por ahí alguno de ustedes, pero negativo, ¿sí? Lo mismo que en el ejercicio de arriba, esto es una propiedad que me está indicando que lo puedo hacer así si lo necesito resolver así para algo en particular. No quiere decir que no lo pueda resolver más fácilmente acá. 20 dividido entre 5 me da 4, ¿cierto? Menos 4 y menos 4 elevado a la 3, ¿cierto? Menos 4 elevado a la 3 nos da 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Voy a escribirlo acá para recordar que es menos 4 por menos 4 por menos 4, ¿cierto? Y nos da 4 por 4, 16 por 4, 64, menos por menos más por menos menos, ¿cierto? O sabemos que la base es negativa, el exponente es impar y el resultado nos tiene que dar negativo. ¿Listo? Entonces con eso pues terminaríamos de ver las propiedades básicas de potenciación. ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No, señora, por mi lado no. Señora, No, Por el lado de los demás. Bueno, veo que hay 24 personas, lo cual me indica que algunos llegaron tarde. Por favor, me regalan los nombres de las personas que llegaron después de que llamé a asistencia para registrarlos en la planilla. Espérenme un momentico, voy a parar la grabación y ya.